Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Hemofilia Out Loud. Hoy vamos a hablar de la tecnología y sus beneficios para los pacientes, para los familiares, para los profesionales sanitarios, mucha gente implicada en este salto que puede dar la tecnología. Como sabéis, desde SOBI nuestro propósito es dar visibilidad a las enfermedades raras en general y a la hemofilia en particular. Y también comprender y asumir los retos de hoy y seguramente los retos que tendremos en el futuro. En definitiva, que estas enfermedades cada vez sean menos raras. Como sabéis, el alma mater de este proyecto es SOBI y hoy en representación de SOBI está Alejandro Vilela, Operational Excellence Lead. ¿Lo he dicho bien, Alejandro? Lo has dicho perfectamente. Bienvenido. Buenos días. A un capítulo muy interesante. Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y además para hablar de tecnología, que es un tema que me encanta. De hecho, es a lo que yo me dedico dentro de SOBI y además es en lo que estoy formado y es pues una gran afición también para mí. La tecnología aplicada a la salud de los últimos años, lo habréis visto, ha surgido pues como una gran erupción y grandes avances. Conocemos, por ejemplo, toda la aplicación de la inteligencia artificial generativa, dispositivos móviles, aplicaciones móviles, cálculo en la nube, bueno, un montón de aplicaciones. De hecho, en el campo de las enfermedades raras, la aplicación de la tecnología pues nos está habilitando a tener una mejor calidad asistencial y mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Por ejemplo, para los pacientes con hemofilia, pues estamos intentando que toda esta tecnología les habilite a que tengan un rol mucho más activo para el control y el manejo de sus enfermedades. Alejandro, sé que eres un experto, lo has dicho y lo sabemos. Es una auténtica revolución que estas nuevas tecnologías pueden cambiar radicalmente la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Para profundizar sobre este tema, hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Palomero del Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca. Bienvenido, Antonio, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a situar un poco las coordenadas del tema que nos ocupa hoy y dar un poquito de contexto de cómo ha evolucionado la tecnología en este campo concreto de la hemofilia. Pues fíjate, ahora se van a cumplir 10 años desde que se puso en funcionamiento la primera aplicación médica a través de la cual los hematólogos podían personalizar los tratamientos de sus pacientes. A partir de un pequeño número de muestras podían conseguir la curva farmacocinética que muestra la evolución del fármaco dentro del organismo de sus pacientes, de manera que los pacientes no tenían que pincharse tantas veces para sacar esas muestras para obtener esa curva. Eso fue a finales del año 2014. Un par de años más tarde, a mediados del año 2016, aparecen unas nuevas aplicaciones con el objetivo de conseguir el control y el seguimiento del paciente hemofílico. De manera que a partir de esas aplicaciones se podían seguir desde los centros de tratamiento cómo evolucionaban los tratamientos de esos pacientes, ¿no? Aparecieron algunas apps, como decía yo, en el 2016, fueron apareciendo otras nuevas, otras se quedaron en el camino y esas que aparecieron y subsistieron se han ido perfeccionando en una continua evolución técnica, científica y legal que permite un estrecho seguimiento del paciente. Pues vivimos tiempos muy interesantes sin duda y lo que nos quedará por ver, Antonio. Hay un amplio abanico de aplicaciones que van desde para monitorizar seguimiento, registro de infusiones y telemedicina también, que está muy en boga. Pero necesitamos saber en qué consisten estas aplicaciones y cuáles son las funcionalidades más interesantes. Mira, básicamente estas plataformas tienen tres partes. Una primera parte, un primer dispositivo, es una aplicación para el teléfono móvil de los pacientes, donde los pacientes pues registran todo lo que les ocurre, básicamente, y todo lo que hacen, básicamente cómo se administra la medicación y los eventos hemorrágicos que sufren. Esto por una parte. Por otra parte, existe una página web donde vuelca toda esa información que los pacientes registran desde sus apps y una tercera parte es una base de datos segura, independientemente donde no pueden acceder ningún sponsor o promotor de esas apps, ¿vale? De manera que la información registrada está correctamente almacenada y con las normas y garantías de seguridad que exige la ley para este tipo de dispositivos. Ya, sin duda es una información muy confidencial, ¿no? Que no puede estar al alcance de cualquiera, evidentemente. ¿Qué ventajas y beneficios, lo hemos dicho en la introducción, tienen estas apps tanto para pacientes como familiares
como vosotros, los profesionales sanitarios que estáis día a día en la brecha, porque digamos que a cada uno le sirve un aspecto, ¿no? Sí, sí. A ver, básicamente tienen 5 ventajas, ¿no? La primera es que nos proporcionan una información específica del paciente. Básicamente, la adherencia del paciente y los eventos que sufre el paciente, ¿no? Por otro lado, también, como segunda ventaja, podríamos decir que permite, recordar a los pacientes que tienen que administrarse la medicación. Y esas alertas de recordatorio de la administración de la medicación, pues puede ser directamente desde su app al paciente, o bien esas alertas también nos llegan a nosotros en los centros de tratamiento, de manera que nosotros podemos interaccionar con el paciente para recordarle lo que no ha sido suficiente que le recordara su aplicación, ¿vale? En tercer lugar, también permite un control del stock a los pacientes fuera de sus domicilios, y a nosotros, desde el hospital, conocer en cada momento pues el stock que poseen los pacientes en sus domicilios. También nos proporciona una información específica del tratamiento, así como de cómo va ese tratamiento, ¿no? De una orientación específica de la enfermedad y de la evolución de esa enfermedad con ese tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor o un paciente que tiene un sangrado, nosotros podemos saber desde el hospital pues qué nivel de factor tenía en su cuerpo cuando se produce ese sangrado, o qué nivel de factor tenía ese paciente cuando tiene ese dolor, ¿no? De manera que podemos pues reaccionar sin tener que esperar a las próximas visitas presenciales, que normalmente pues son 2 veces al año, ¿no? Entonces no tienes que esperar ese tiempo para interaccionar y sobre el paciente, ¿no? Y por último, aumenta la comunicación entre el paciente y el profesional sanitario de una manera espectacular, ¿no? El paciente está unido linealmente todo el tiempo online a los centros de tratamiento. De manera que conseguimos con estas aplicaciones, con estas plataformas, lo que estamos consiguiendo es la trazabilidad de la medicación en los domicilios. Eso que se constituye el santo grial, ¿no? O la madre de todas las batallas, que interesa a todos, ¿no? A los profesionales sanitarios, a la industria, a los políticos, a todo el mundo, ¿no? Antonio, es evidente que esto supone un salto cualitativo en la calidad de vida de los pacientes. Sí. Porque veo anticipación, veo una supervisión en tiempo real de qué manera ha cambiado. Los pacientes están mejor cuidados, están continuamente seguidos, no tienen que esperar a 6 meses a la visita presencial para poder tomar decisiones sobre ellos. Directamente nos llegan unas alertas al hospital, de manera que podemos avanzar y adelantarnos a esas citas presenciales para tomar las mejores decisiones para los pacientes. Y los padres que nos estén escuchando dirán, bueno, esto puede ser una herramienta valiosísima para mí, para supervisar a mi hijo, para hacer un seguimiento de mi hijo que quizá me puedo perder, ¿no? Pero esta aplicación me va a ayudar un montón. Claro, imagínate los niños pequeños que están en los parques de bolas o están jugando al fútbol. Conocer los padres el nivel de factor que tiene en ese momento que desarrollan esa actividad, pues da una tranquilidad que pueden pensar el padre o la madre que el niño está en condiciones óptimas para desarrollar esas actividades en esos momentos. Sí, has presentado y has enumerado una serie de características que me parecen bastante interesantes, pero me gustaría preguntarte por cuáles considerarías que en estas aplicaciones móviles para pacientes con hemofilia son esenciales que estén en esa aplicación. Esenciales. Bueno, pues a ver, todas, como he dicho antes, permiten el registro pues de las infusiones en profilaxis y las infusiones en las hemorragias y las especificaciones, ¿no? Y luego ya cada una tiene unas particularidades. Por ejemplo, el poder monitorizar el dolor es muy importante, ¿no? Porque con todos los nuevos tratamientos, los sangrados han sido más o menos controlados, ¿no? Cada vez hay menos sangrados en los pacientes, pero el dolor subsiste, un dolor que está ligado a la artropatía de los pacientes normalmente. Y el poder conocer a qué nivel de factor se está produciendo ese dolor, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Y esto por un lado. Y luego el poder tener una estrecha comunicación con ellos a través de dispositivos, porque algunos, por ejemplo, tienen un chat que tú puedes directamente comunicar con el paciente
pues también es muy buena opción. De hecho, en algunos centros, pues a través del chat se están consiguiendo pues las citas en los hospitales y en las farmacias. El poder introducir pues escala de salud articular para mejorar esa salud articular y ver un poco la evolución de esos tratamientos. Y lo más importante es conocer el nivel de factor. Eso es lo óptimo, ¿no? Eso es lo más importante, porque va a permitir a los pacientes desarrollar su vida normal, su estilo de vida, en función a esos niveles de factor que deben ser acordes a ese estilo de vida que el paciente tenga, y eso es lo fundamental. Comentabas antes que había aspectos como, por ejemplo, recordatorios o el control del stock, incluso esto tan interesante que comentabas de la relación bidireccional entre el profesional sanitario y el paciente. ¿Considerarías que todas estas funcionalidades dentro de las aplicaciones pueden ayudar en la mejora de la adherencia de los tratamientos de los pacientes? Pueden ayudar, pero lo de la adherencia es complicado. No basta darle una app al paciente para que aumente la adherencia, ¿sabes? O sea, habrá un efecto inicial que aumentará la adherencia, ¿no? Pero esto, a ver, el tema de que aumente la adherencia a través de las apps se basa en el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne, no sé si lo conoces, Hawthorne era un pueblecito que estaba en Chicago, que está en Chicago, y se hizo un experimento allí en una fábrica. Se modificaron las condiciones climatológicas de las instalaciones, de la luz, la humedad, la temperatura, y se observaba se pensaba que modificando esas condiciones, pues podía aumentar la productividad de los trabajadores de esa industria. Y efectivamente se modificaron esas condiciones y aumentó la productividad. ¿Qué pasó? Que luego hicieron, bueno, pues ahora vamos a modificar esas condiciones y las vamos a poner otra vez las mismas condiciones que había inicialmente. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la productividad seguía subiendo o se mantenía. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que es que la productividad subía no porque las condiciones fueran mejores o peores, sino era porque los trabajadores se sentían observados. De manera que subía la productividad porque los trabajadores en este caso estaban siendo observados. De manera que las aplicaciones tienen mucha utilidad para aumentar la adherencia de los pacientes si no baja la observación, la vigilancia que se hace desde los centros de tratamiento. Es fundamental que desde los hospitales se esté encima de si los pacientes registran o no, porque de eso dependerá que aumente la adherencia o no. Muchas gracias. Hemos hablado de anticipación, de previsión. ¿Se puede también ayudar a la hora de prevenir posibles complicaciones? Hombre, por supuesto, si los pacientes no se administran la medicación, pues nosotros lo vamos a ver desde el minuto 1. De manera que los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes donde no se administra esa medicación. De manera que te puedes adelantar cuando ves que un paciente pues no se está administrando la medicación de forma correcta, puedes ya tú actuar o bien le modificas la medicación o hablas con él y le conciencias y le dices, bueno, pues o te lo haces correctamente o no va a servir de nada, y de manera que esto lo ves pues con muchísima antelación, ¿no? No tienes que esperar a que el paciente acuda a la consulta. De hecho, nosotros teníamos un paciente que dejó de administrarse la medicación y lo supimos pues una semana, a los 10 días lo sabíamos que ya no se iba a pinchar más. No tuvimos que esperar a 6 meses y ver las consecuencias de no pincharse, ¿no? El paciente tenía una depresión y había decidido no administrarse la medicación, de manera que nosotros ya pusimos todos los mecanismos del hospital para que ese paciente fuera pues vehiculizado a psiquiatría para acelerar pues la resolución de su problema. También el apartado psicológico tampoco tenemos que olvidarlo, por supuesto. Al hilo de esto tan interesante que cuentas, supongo que para vosotros los profesionales sanitarios también es interesante que los pacientes aprendan a autogestionarse, aunque hay un contacto bidireccional muy intenso, pero que gracias a estas aplicaciones también uno se puede autorregular y un poco tomar decisiones en base a los datos que suministran estas aplicaciones. Entiendo que es así, para vosotros es una ayuda valiosísima. Sí. Bueno, de hecho, muchas veces nosotros tenemos que apoyarles, no solo les damos la app y decimos ahora apáñate, no, tenemos que apoyarles y ayudarles a registrar de forma correcta toda la información.
¿vale? Porque es muy importante que la información registrada sea correcta, porque a partir de esa información se pueden tomar decisiones. Entonces hay que concienciarles de que esto es así. ¿Cómo reaccionan estos pacientes con estas aplicaciones? ¿Cuánto se autogestionan? Bueno, al principio, yo siempre les he dicho lo mismo. Nosotros no estamos aquí para regañaros, sino para ayudaros, para que hagáis bien las cosas y para que vuestra calidad de vida sea mejor y más parecida a la de la población general. Y ellos pues lo han entendido, ¿no? Pero eso es a base de educación, educación y educación. Y se dan cuenta de que tú estás al otro lado, necesitan un apoyo, no es simplemente el entregarle la app, la plataforma y decir, ala, venga, apáñate, ¿no? No. Beneficios muchos, ventajas innumerables, pero retos y desafíos en el uso de estas aplicaciones, no solo ahora, sino las que tienen que venir. Bueno, yo creo que lo que es importante es involucrar al mayor número de profesionales sanitarios para sacarle el mayor rendimiento a toda la información que se vierte en esas plataformas, ¿no? Hoy en día el tratamiento de un paciente hemofílico o el cuidado de un paciente hemofílico es responsabilidad no solo del médico, sino también de enfermería, del rehabilitador, del farmacéutico, un equipo multidisciplinar detrás del paciente. Y el que todos pues optemos por introducir los datos en esas aplicaciones, en digerir la información que se vierte a esas aplicaciones, pues va a redundar en el beneficio del paciente y en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y no todos lo entienden y hay que, pues, no sé, por ejemplo, yo siempre tengo una serie de pacientes en los que es difícil que los pacientes registren, ¿no? Pero hay que estar encima de ellos, verles, hacerles ver la importancia de que lo registren, que van a tener una serie de ventajas, no solo las que ellos ven, sino las que nosotros vemos, y tenemos que hacérselas ver a ellos. Y bueno, yo creo que retos hay porque este modelo que nosotros aplicamos en nuestro hospital, por lástima, no está llevado a este nivel en el resto del país. Para nosotros, desde el servicio de farmacia de nuestro hospital, es obligatorio que los pacientes registren todas las infusiones en la aplicación, de manera que es la justificación que ellos tienen para decirnos que necesitan más medicación. Si ellos no registran en las aplicaciones sus infusiones, para nosotros ellos siguen teniendo la medicación en casa. Y eso además va a tener una serie de ventajas. Le va a permitir a sus pacientes pues optar a un mayor volumen de medicación. Porque al final la medicación es para ellos, no es para nosotros, no es para el hospital, es para ellos, ¿no? Y también hay que hacerle más cómodo pues el poder llegar a esa medicación y no tener que hacerles venir al hospital pues cada mes a recoger esos medicamentos que son, por otra parte, muy caros, ¿no? Y que tienen que estar perfectamente controlados. Desde luego que viendo el valor que aportan este tipo de plataformas y de tecnologías, en tu experiencia de manera más general, ¿tú consideras que existe suficiente conocimiento de la existencia, del funcionamiento, del beneficio de este tipo de tecnologías, ya no solamente en la parte de los pacientes, sino también por detrás, ¿no?, de todo el personal sanitario que bien avanzadas, que es muy cross-funcional, ¿verdad? Sí, conocimiento sí que existe. Lo que falta, o nos dicen que falta, es tiempo para utilizarlas de la forma óptima, ¿no? Que todos podríamos obtener un máximo rendimiento de esas aplicaciones que no se está obteniendo en este momento. Y a modo de conclusión, ¿qué recomendación daría el doctor Palovero a los pacientes que se asoman a esta ventana de estas nuevas tecnologías, estas aplicaciones? Porque entiendo que tampoco es lo mismo una persona joven que una persona de una edad más avanzada en el uso, en el conocimiento, en la familiaridad. No sé, ¿qué les podemos decir para animarles? Pues porque al final lo que ellos nos están permitiendo es entrar en sus domicilios, en sus diarios, en sus viejos diarios de papel, que ahora se completan de esta manera, ¿no? Y que es por su bien, que van a estar completamente unidos a los centros de tratamiento y que es por su propio beneficio, que el mayor beneficio
que se va a obtener de este modo de trabajo es su salud. Ahí es donde van a ver ellos pues su gran rédito, ¿no? Desde luego. Pues sin duda es un mundo fascinante. Nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, pero se nos acaba ya el tiempo. Me ha parecido, Alejandro, una lección magistral, un campo apasionante, además, que no para de avanzar, ¿no? Y de abrir nuevos horizontes. Y un placer tenerte aquí en este episodio. Igualmente. Y agradecer al doctor Antonio Palomero tu sabiduría, tu experiencia y todo lo que nos has iluminado en este episodio. Desde luego que sí. Gracias. La verdad es que sí, animar sobre todo a personas con hemofilia, a cuidadores, a que se informen de que tenemos este tipo de plataformas a nuestra disposición, que crean un canal de comunicación muy cercano, ¿verdad?, entre los profesionales sanitarios y los pacientes para mejorar mucho lo que es ese tratamiento, porque al final es una carga y hay que intentar aliviarla todo lo posible con este tipo de tecnologías. Pues esperamos que después de oír este capítulo mucha gente se anime a utilizar estas aplicaciones y mejorar su calidad de vida, que ese es el objetivo. De lo que sí. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.